Extensor corto del pulgar. Extiende la primera falange sobre el primer metacarpiano. Para la posición del paciente, el antebrazo y las manos deben ser apoyados sobre el lado cubital. El kinesiólogo debe fijar la muñeca y el primer metacarpiano tomando lateralmente. Se resiste en la cara dorsal de la primera falange y se pide la acción de la extensión de la primera falange, manteniendo la segunda falange relajada. Para realizar esta maniobra de manera no funcional, se realiza la misma maniobra, solamente que no se aplica resistencia. Abductor largo del pulgar. Su acción es la abducción del primer metacarpiano. Posición del paciente. Antebrazo en supinación y mano apoyada sobre el dorso. Posición del kinesiólogo. Fija la muñeca y resiste en la región anteroexterna de la cabeza del primer metacarpiano. Luego se pide la reacción de abducción del pulgar. Para realizar la maniobra de manera no funcional, se usan los mismos valores sin resistencia. Su tendón se palpa en la región anteroexterna de la base del primer metacarpiano. Extensor largo del pulgar. Su acción, después de extender las falanges del pulgar, es llevar el primer metacarpiano por detrás del plano de los metacarpianos. Posición del paciente. Antebrazo y mano apoyados sobre el lado cubital. El kinesiólogo fija lateralmente la primera falange, el primer metacarpiano y la muñeca. Se resiste en la cara dorsal de la segunda falange. Se pide la acción de la extensión de la segunda falange. La palpación se realiza en la cara dorsal de la primera falange. Abductor corto del pulgar. Su acción es colocar el pulgar en oposición con el índice y el mayor. Es fundamental para la pinza tridigital. Posición del paciente. Brazo en supinación y mano apoyada sobre el dorso o apoyado sobre el lado cubital. Kinesiólogo fija la muñeca en extensión y resiste sobre el primer metacarpiano. Se pide la acción de colocar el pulpejo del pulgar frente al índice y el mayor. La palpación se realiza en la parte externa de la eminencia tenar sobre el borde del primer metacarpiano. Oponente del pulgar. Su acción es la rotación interna del primer metacarpiano con aducción, colocándolo delante del segundo con su cara palmar hacia adentro. Posición del paciente. Antebrazo en supinación y mano apoyada en la cara dorsal. Posición del kinesiólogo. Fija la muñeca y la parte interna del metacarpo, tomando la cabeza del primer metacarpiano con una pinza tridigital. Se pide la acción de oposición de tal forma que mire la cara palmar de los otros dedos. El primer metacarpiano se coloca frente al segundo. El movimiento debe ser realizado con todos los componentes de la oposición. Para realizar la maniobra de manera no funcional se utilizan iguales parámetros pero sin resistencia. La palpación es muy difícil si los otros músculos de la eminencia tenar tienen trofismo normal. Se palpa en el borde externo del primer metacarpiano próximo a la base. Aductor del pulgar. Aducción del primer metacarpiano con rotación externa y extensión de la segunda falange. Posición del paciente. El antebrazo en supinación y la mano apoyada en su cara dorsal. Posición del kinesiólogo. Fija la muñeca y la parte interna del metacarpo.
Resiste el movimiento de aducción del primer metacarpiano a nivel de la cabeza de este. Para realizar la maniobra de manera no funcional, se utilizan iguales parámetros pero sin resistencia. Se palpa en la parte inferior de la eminencia tenar al lado del segundo metacarpiano. El abductor del meñique. Su acción es la abducción del quinto metacarpiano con flexión de la primera falange y la extensión de las otras dos. Posición del paciente. Antebrazo en supinación y la mano apoyada en su cara dorsal. Kinesiólogo. Fija la muñeca y la parte externa del primer metacarpiano. Resiste en el borde interno del quinto dedo y en su tercer falange. Se pide la acción que lleve el dedo hacia adentro. Para realizar la maniobra de manera no funcional, se utilizan iguales parámetros pero sin resistencia, y se palpa en el borde cubital del quinto metatarsiano. Flexor corto del meñique. Flexiona la primera falange y separa ligeramente el quinto dedo. Posición del paciente. Antebrazo en supinación y mano apoyada en la cara dorsal. El kinesiólogo fija la muñeca, el metacarpo y los dedos externos. Resiste la flexión desde los bordes de la primera falange y en su cara palmar. Luego se pide que se realice la acción de llevar el dedo hacia arriba. Para realizar la palpación, se palpa en el borde cubital de la cabeza del quinto metacarpiano. Oponente del meñique. Realiza la ligera flexión del quinto metacarpiano llevándolo hacia afuera con rotación que lo coloca frente al pulgar. Posición del paciente. Antebrazo en supinación y mano apoyada en su cara dorsal. Posición del kinesiólogo. Fija la muñeca, el metacarpo y los dedos externos. Resiste en la parte interna de la cara palmar del quinto metacarpiano. Luego pide la acción de colocar el dedo meñique en oposición. No es posible realizar la palpación ya que está ubicado en el plano profundo.